Amigo del canal, 9 de enero, año 2023, y esto se va corriendito, como se dice. ¿Quién iba a creer? Parece que fue ayer que estábamos celebrando el 31 de diciembre. Tratemos de entender en unos pocos minutos, que este video va a ser bastante corto. ¿Qué es lo que está pasando en el Brasil? Me dio risa el comentario de Martín que dice que hay personas en el canal que tienen la misma, son cuentas diferentes, pero son la misma persona. Pero todos que intervengan con sus comentarios. Este es un video en vivo y en directo, así que si ustedes lo ven posteriormente, los invito a que vean los comentarios. ¿Qué está ocurriendo en el Brasil? A ver si puedo leer sus comentarios sin los anteojos. Me alejo un poco. Yo veo de cerca más cuando me alejo. Increíble, pero cierto. Muy bien. Estoy leyendo los comentarios perfectamente. Tenemos a un expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en un hospital en la Florida. No se sabe exactamente cuál hospital, nos dieron un nombre, pero dicen que lo han cambiado de un lugar a otro. No entiendo por qué en sus piernas tiene ese vendaje azul. Sin embargo, las noticias que lo llevaron allá por dolores abdominales y que específicamente él viajó desde Brasil a Estados Unidos el 30 de diciembre del año pasado por dolores abdominales. Esto coincidió con el acto de posesión del actual presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Este hombre salió el 30 de Brasil, llegó a los Estados Unidos ese mismo día y está en un hospital. A él lo acuchillaron en el año 2018. La esposa de Jair Bolsonaro dice que luego de que lo acuchillaron, él ha sufrido de dolencias, dolores, dolor intestinal, entre otros dolores. Pero hoy se trata el tema no de sus dolores, sino de lo que ha ocurrido en Brasil. El hombre salió el 30. El 1 de enero del año 2023 fue el acto de posesión del presidente actual Lula da Silva. Ustedes lo ven aquí, en ese carro antiguo, vehículo antiguo, saludando a quienes vinieron a participar del evento. Esto fue el 1 de enero, día en el que Lula dio un discurso, emitió un discurso en el cual él inclusive lloró. Me imagino que el sentirse presidente de un país como Brasil, pues cualquiera llora, cualquiera llora. Desempregados exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ayuda. Su discurso fue bastante elocuente. Les muestro solo una parte que fue bastante emotivo y que fue, está en todo su derecho de haber actuado de esta manera. Mientras tanto, quien fue presidente de Brasil, Jair, allá está en la Florida. Un hombre que cuando llegó al aeropuerto de la Florida, no sé por qué aeropuerto entró, digamos que entró por Miami, presentó a inmigración en los Estados Unidos su pasaporte con visa A1, visa diplomática. Como presidente, creo que le dan la A1. A2 es para funcionarios de países extranjeros. Hoy le han preguntado al vocero Ned Price de los Estados Unidos qué va a ocurrir con el estatus que tiene Jair Bolsonaro en los Estados Unidos.
La periodista que lo cuestionó quiso arrinconarlo, quiso que él dijera exactamente cuál es la posición de Estados Unidos. Y fue muy claro este vocero en el día de hoy, al expresar que usted como presidente tiene una visa diplomática a uno cuando llega a Estados Unidos. Si usted ya no está ejerciendo como presidente de Brasil, en el caso de Jair Bolsonaro, tiene 30 días para resolver el asunto, para cambiar de visa o debe salir del país, debe salir de los Estados Unidos. Sea el presidente de Singapur, el presidente de China, el presidente de Brasil. Mientras les estoy hablando a ustedes, el presidente de Brasil se llama Inácio Lula da Silva. Lo llaman Lula. Como medidas que ha adoptado el presidente Lula al respecto de lo que ocurrió el pasado 8 de enero en el Brasil, que seguidores de Bolsonaro salieron, se reunieron en un lugar específico y marcharon aproximadamente 7 kilómetros atacando el Parlamento, atacando la Casa Presidencial, atacando la Corte Suprema. La gente de todo el mundo entero, espera o se pregunta cuál va a ser la respuesta de parte del gobierno de Lula. Y muy interesante, el comportamiento y la respuesta de parte del gobierno de Lula. Mientras algunos congresistas estadounidenses piden justicia, piden que se extradite a Jair Bolsonaro por haber convulsionado el país, por haber a distancia convocado a cientos y miles de seguidores para crear algo como un golpe de Estado. La respuesta del ministro de Justicia del Brasil en el día de hoy, saludos a todos, por favor suscríbanse. La respuesta fue de que no hay elementos o pruebas o órdenes judiciales, a pesar de investigaciones que tiene Jair Bolsonaro, investigaciones judiciales, que ameriten solicitarle al gobierno de los Estados Unidos la extradición de Bolsonaro al Brasil. Esta fue una respuesta de última hora del ministro de Justicia de Lula en el Brasil. Ahora, al mismo tiempo que Brasil emite esta respuesta sobre la posibilidad de extradición de Bolsonaro, emite el gobierno de Lula un decreto en el cual se le avisa a todos los manifestantes que están todavía en carpas al frente de las instalaciones gubernamentales que tienen 24 horas para desalojar. Caso contrario, van a recibir de parte del Estado y de la justicia una respuesta contundente. Sin embargo, a un congresista de los Estados Unidos de nombre Joaquín Castro ha sido muy vehemente en el tema de la extradición de Jair Bolsonaro. Lo asemeja al caso Trump, dice que son iguales, que al haber perdido las elecciones crearon este caos a propósito, que fue algo fraguado, que fue algo premeditado, que a esta gente hay que sacarla de los Estados Unidos, que hay que extraditarlos. Palabras de un congresista que demuestra poco conocimiento del aspecto jurídico, porque para extraditar a alguien de los Estados Unidos se requiere jurídicamente que el país de origen del mismo presidente solicite la extradición del mismo. Y el Ministerio de Justicia del Brasil ha sido muy conciso y claro en que no hay elementos que justifiquen solicitar la extradición. Ahora,
si tanto Joaquín Castro como Alexandria Ocasio-Cortez, que piensan de igual manera sobre el caso que ocurrió en Brasil, jurídicamente puedan demostrar que este hombre no merece o no debe vivir en territorio de Estados Unidos por considerar que él es un peligro para la sociedad estadounidense, por considerar de que él maliciosamente generó esta posibilidad de golpe de Estado. Y asumiendo de que este caso escale a nivel de Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos o a nivel del Congreso, pues lo único que pueden lograr es una expulsión, expulsar a Jair Bolsonaro de los Estados Unidos, algo que yo personalmente veo como algo muy remoto y que para Estados Unidos realmente lo más lógico en la situación actual es la de seguir la temática que ha adoptado el gobierno de Lula, que es borrón y cuenta nuevo, borrón y cuenta nueva. Si lo que ocurrió fue premeditado, no le importa porque él ya es el presidente de Brasil y ya las Fuerzas Armadas lo respaldan. Él no se va a involucrar en algo que realmente no tiene nada que ver con la tarea para la cual él llegó a Brasil. Dejemos que, como dice él, dejemos que el público lo juzgue, dejemos que la justicia de Brasil juzgue a sus seguidores que están actuando como actuaron recientemente. Porque miren, en el Brasil ha ocurrido algo bastante curioso comparable con el caso colombiano y el caso de Estados Unidos. Estuve viendo las cifras en el Brasil y en cuanto a los votos que obtuvo Lula y Jair Bolsonaro, hay una diferencia de 1.8%. Dirán ustedes, un margen tan pequeño amerita que cuestionen la veracidad de estas elecciones, de esta votación. En Colombia, entre Rodolfo Hernández y el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, hubo una diferencia de 3.1%. Y sin embargo, al haber sido mayor esta diferencia que en el Brasil, aquí en Colombia, de parte de Rodolfo Hernández, hubo una aceptación total de que ganó Petro, pero sin embargo, que es lo que yo veo como algo curioso, en Estados Unidos, con relación al tema del voto popular, en el cual Biden tuvo 81.2 millones de votos y Trump 74.2, que dio una diferencia entre ambos candidatos de un 8.6%. Allá sí cuestionaron las elecciones en el 6 de enero del año 2020. ¿Qué es lo que dice Alexandria Ocasio-Cortez? Que ella asemeja lo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos con lo que ocurrió en Brasil. Ella prácticamente copy and paste, dice que ocurrió lo mismo. Pero en Estados Unidos la gente cuestionó las elecciones con un 8.6% de diferencia y en Colombia no. Yo esperaba cuando ganó Gustavo Petro que la oposición saliese a las calles a protestar y yo nunca he entendido, estoy sin entender cómo esa oposición tan vehemente aceptó total silencio que ganó Gustavo Petro. A mí siempre me queda la duda de qué pudo haber ocurrido, pero ya, por mucha duda que hubo en el Brasil, porque sí, la diferencia fue muy poca, 1.8%, ya definitivamente, ¿qué ocurre a partir de hoy? Lula da Silva, presidente del Brasil, va a iniciar su periodo presidencial. Aquellos a quienes no les gustó verán cómo se enfrentan a la justicia de Brasil
aquellos a quienes no les gustó en Estados Unidos verán jurídicamente qué van a hacer a través de sus abogados para lograr la expulsión del país de Jair Bolsonaro, que dudo que tengan éxito. Y finalmente, los Estados Unidos, con base a que no hay una solicitud de extradición de parte de Brasil, van a tener que permitir que Jair Bolsonaro continúe en cuidados en el hospital de la Florida donde esté, que lo atiendan para sus dolencias abdominales, que le cambien su estatus migratorio, su visa, santo remedio, y así se inicia un nuevo periodo histórico para el Brasil y lo que ocurrió no pasó a mayores. Amigos del canal, nuevamente estoy tan agradecido. Hundan esa campanita, caramba, y que la pasen todos muy bien. Felicidades a todos.